Hola, bienvenido a Verdad Sin Límites y yo soy Walter Swain. Y bueno, demoramos una semana o más de una semana atrás con producir el episodio próximo de este podcast porque pasaron por acá algunas tormentas con tornados y bueno, me encontré escondiéndome en el closet y pasó un tornado justo por cerca de la casa, por la próxima cuadra. Y bueno, no, gracias a Dios no nos hizo daño aquí en nuestra casa, pero en la próxima calle sí había, y en muchas casas destruidas casi por completo. Y justo entre acá y nuestra iglesia, la iglesia que estoy pastoreando, el edificio se encontró sin daño. Así que el tornado se saltó justo antes, ¿no? Y bueno, y volvió a poner pie en tierra de nuevo, haciendo más destrucción más allá. Pero bueno, aquí estamos bien y a salvos y no había ningunos muertos y nada así. Y hasta ningunas heridas por nadie. Así que un milagro, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante con el podcast de hoy. Gracias por tu paciencia conmigo. Y bueno, vamos a proceder en el tema de hoy. Y en la semana pasada se inauguró una nueva estatua frente a un juzgado de Nueva York. Se puede ver aquí en esta foto. Se trata de una estatua, pero ha causado un gran revuelo y no es de extrañar. ¿Por qué? ¿Por qué se erigió esta estatua de estilo satánico y por qué tanta polémica? Con el aumento de la popularidad y la influencia del satanismo en la cultura mundialmente, nos lleva también a una pregunta común. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás en primer lugar? Estas y otras innumerables preguntas acerca de lo que está pasando en la cultura, el mundo, la iglesia y la vida en general, y lo que Dios dice acerca de ellos y qué hacer al respecto, es la razón por la que la Verdad Sin Límites, el podcast Verdad Sin Límites, existe. Así que vamos a averiguar más acerca de esta estatua y por qué nos hace reaccionar y hacer algunas preguntas aún más importantes, ¿ok? Y lo vamos a hacer ya. Muy bien, por un momentito vamos a decir esto. Si Verdad Sin Límites está supliendo las necesidades espirituales que tienes acerca de lo que Dios dice en cuanto a los retos diarios que enfrentas como seguidor de Jesús y quieres incluir a otros también en saber más acerca de la verdad de Dios, entonces puedes hacer clic en like y en seguir el podcast y también puedes suscribirte y compartir el enlace a este podcast con otros hoy. Y ahora volvamos a la estatua satánica en Nueva York y la pregunta conectada con ella de hoy. Muy bien. Y ahora, Shazia Sikander, artista de origen pakistaní, diseñó y fabricó este símbolo que ves en la foto de aspecto satánico, para simbolizar la feroz resistencia femenina que ella dice es necesario oponer al sistema judicial misógino que supuestamente está privando a las mujeres del derecho a abortar a sus bebés. Una alusión no tan sutil a la decisión reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de anular el caso Roe contra Wade. Y ahora la estatua está adornada con los cuernos de una cabra, antiguo símbolo de Satanás, y con un icónico collar de encaje alrededor del cuello, como el que llevaba la difunta jueza del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg, símbolo moderno de la defensa del derecho al aborto en Estados Unidos para los partidarios del aborto. Y ahora este simbolismo con Ginsburg es intencionado, según declaró la propia Sikander, la creadora de la estatua. La relación entre el propio Satanás y esta estatua es que se parece mucho también a la estatua de esta foto, que es Baphomet, un símbolo utilizado desde hace mucho tiempo por la iglesia del templo satánico,
que curiosamente se ha introducido de forma más audaz y descarada en el ámbito político, apoyando activa y abiertamente las leyes sobre el derecho al aborto en varios estados, en los Estados Unidos, y expresando su oposición a la oración y las imágenes de temática cristiana en espacios públicos. Y ahora, su razonamiento para respaldar las leyes que permiten el aborto no ha sido tanto el derecho al aborto en sí, sino su propio derecho religioso a realizar su ritual abortista. Y ahora imagínate que nuestra cultura se vuelve tan mala moral y espiritualmente que matar a un bebé en el vientre materno se defienda como un derecho a realizar un ritual religioso que lo afirme. Increíble. Aunque la vinculación de esta estatua con la simbología satanista y el homicidio de bebés no es tan descabellada por otra razón. En el Antiguo Testamento se nos habla de los horribles rituales religiosos de los cananeos, moabitas y otros como ellos, y luego también Israel contaminándose haciendo lo mismo. Ellos adoraban a los dioses Baal con rituales sexuales inmorales, tanto humanos como humanos con animales, y luego, aún peor, con el sacrificio de bebés y niños en el altar de un dios tipo Baal llamado Moloch. Y ahora, compara las imágenes de cómo eran los dioses de Baal y Molech con la estatua del centro y la estatua de Baphomet de la iglesia satanista. Y ahora, del artículo del sitio web cristiano That the World May Know, que el mundo lo sepa, hay una descripción de Baal. Baal es retratado como un hombre con la cabeza y los cuernos de un toro, una imagen similar a la de los relatos bíblicos. Su mano derecha, a veces las dos, está levantada y sostiene un rayo, que significa tanto destrucción como fertilidad. También se ha representado a Baal sentado en un trono, posiblemente como rey o señor de los dioses. Y ahora, a través de los siglos, aquellos siglos antiguos, la adoración del dios Baal engendró la adoración de otros dioses de tipo similar. Uno llamado Moloch. Y bueno, discúlpeme si estoy pronunciando mal los nombres de estos dioses, pero Moloch incluía la matanza de bebés, sacrificándolos a este dios falso Moloch. Y ahora, según el sitio de web cristiano Got Questions, dice, se cree que los ídolos de Moloch eran estatuas gigantes de metal de un hombre con cabeza de toro. Cada imagen tenía un agujero en el abdomen y posiblemente antebrazos extendidos que hacían una especie de rampa hacia el agujero. Se encendía un fuego dentro o alrededor de la estatua, y los bebés se colocaban en los brazos de la estatua o en el agujero. Cuando una pareja sacrificaba a su primogénito, creía que Moloch garantizaría la prosperidad económica de la familia y de los futuros hijos. Y ahora, cuando Israel comenzó a imitar las mismas prácticas horrendas, la ira de Dios se encendió y repartió este castigo para los que lo hicieron. Y esto es lo que leemos en el libro de Levítico, el capítulo 20 y los versículos 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare
sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Y ahora, dentro de todo esto, surge una pregunta que se hace a menudo. Con el auge del satanismo y la glorificación hoy en día de la inmoralidad sexual y la matanza de bebés y niños y también la mutilación por parte de muchos de sus propios cuerpos con el fin de adaptarse uno a su confusión de género percibida, entonces, ¿por qué Dios, en primer lugar, para evitar todo esto, no destruyó al diablo por completo? Para que no existiera más y no causara más problemas a la humanidad o a Dios mismo. ¿Por qué? Y ahora, es cierto que al final no tenemos respuestas claras y directas a la pregunta, pero Dios nos ha dado la habilidad de discernir muchas cosas basadas solo en su carácter y acciones reveladas en su palabra. Y ahora, una respuesta es que sabemos que Dios no creó el mal ni a Satanás. Y ahora, el mal no es una cosa en absoluto, como si fuera un objeto, un ser vivo o una fuerza viva. Es la ausencia absoluta de la santidad y la bondad de Dios. Y ahora el diablo, el rebelde original y opositor a Dios y Señor de los muertos y demonios, no fue creado por Dios. Y ahora, de acuerdo a Isaías 14 y Ezequiel 28, nos muestra la Biblia que Dios creó un querubín llamado la estrella del día o Lucífero, quien originalmente era perfecto. Sin embargo, más tarde utilizó su libre albedrío para volverse orgulloso y oponerse a Dios y más tarde fue juzgado y expulsado del cielo por Dios. Y ahora, como resultado de esto, Dios ha permitido a Satanás existir, eso es cierto, e incluso tener poder sobre las fuerzas espirituales malignas y sobre este sistema mundial. Un día, Él aún no será completamente aniquilado, sino puesto en cuarentena para siempre con todos los incrédulos en tormento eterno en el lago de fuego, de acuerdo a Apocalipsis 20 y 21. Y ahora algunos también han señalado que de forma similar a los humanos, Él, como ser angélico, fue creado originalmente para ser eterno. Y Dios no cambia ese estatus o ese estado de ser para ninguno de sus seres creados, sino que los destina al juicio eterno debido a su rebelión contra Dios o no. Y ahora hay aquí algunas respuestas a la pregunta, ¿por qué Dios no destruyó o no destruye a Satanás de una vez por todas? Y es que basado en estas y otras escrituras, detallando su trabajo de sus propósitos soberanos a través de todos y todos sin importar, Dios permitió a Satanás introducir la elección de hacer el mal a la humanidad, especialmente primero a Adán y Eva, para dar a todos la elección de amar libremente a Dios o elegir en contra de Él. Que si Dios hubiera aniquilado a Satanás por completo, entonces el libre albedrío dado a los seres humanos que Él creó nunca se ejercería y por lo tanto no podrían elegir a Dios voluntariamente por amor a Él. Le servirían por estricta obediencia como un robot y no por amor y lealtad por ese amor. Si el libre albedrío no tuviera forma de ejercerse, entonces no habría elección de amor hacia Dios, solo obediencia robótica. Además, entonces, por último, si Dios hubiera abatido a Satanás justo en el momento de su rebelión, antes de la creación de la humanidad,
podría haber causado una persistente y creciente sospecha también por parte del resto del reino angélico, que también tenía y tiene libre albedrío, para dudar de los motivos de Dios y preguntarse si les estaba ocultando algo, y por lo tanto habrían servido a Dios por miedo a ser destruidos también. Recuerda esta enseñanza de Jesús en Mateo 13 y los versículos 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, en el futuro, Dios separará para siempre a Satanás y al mal del resto de su reino para siempre. Pero mientras tanto, por cualesquiera que sean sus propósitos, Dios permite que la cizaña, Satanás y el mal, exista junto al trigo. Satanás y las fuerzas demoníacas y el mal existen entre la humanidad y alrededor de la iglesia de Dios, después de que sus propósitos de Dios sean cumplidos. Al final, Dios traerá el juicio final para siempre sobre Satanás y todos aquellos que lo siguen en rebelión, y no habrá más maldad o dolor otra vez en el reino de Dios. Bueno, espero que esto haya ayudado a dar algunas respuestas a estas preguntas y a que Dios permita que el mal permanezca por ahora. El mal como la estatua de Nueva York y lo que representa, hasta que un día el juicio final venga sobre todos los malhechores y estaremos en paz celestial para siempre los que creen por amor en Dios. No te olvides de hacer clic en like, seguir y suscribirte y compartir este podcast con todos los demás. Y recuerda siempre seguir a Jesús, porque cuando lo haces siempre seguirás a la verdad.